Muy bien, es un honor presentar a la doctora Brigitte Batiste, una de las expertas más influyentes y reconocidas de Colombia en los temas de biodiversidad, sostenibilidad y gestión ambiental, en el marco del Congreso Plus Connection 2025 de Uniminuto Buga. Brigitte es una de las voces más influyentes en temas de biodiversidad, sostenibilidad y pensamiento ambiental, además de contribuir en la generación de conocimiento científico en materia de biodiversidad y recursos biológicos. Ha sido un referente en la construcción de procesos colectivos relacionados con la innovación y la apropiación social de la investigación aplicada. En la actualidad se desempeña como rectora de la Universidad EAN, además de ser una destacada columnista del Espectador y artículos en revistas científicas. En el 2024 fue reconocida como una de las 100 mujeres más influyentes del mundo según la BBC. De antemano agradecemos esta participación. Estos espacios se consolidan alianzas estratégicas entre organizaciones que concuerdan en sus propósitos y aunan esfuerzos para que la educación en nuestro país avance de manera equitativa mediante estos diálogos de saberes. Hoy su presencia virtual nos honra y Uniminuto y la ciudad de Guadalajara de Buga también le da una calurosa bienvenida cuando hoy precisamente nos habla de transecología. Brigitte, doctora Brigitte, bienvenida a Plus Connection Uniminuto 2025. Muchas gracias. Muy generosos. ¿Me están escuchando bien? Listo. Padre, de verdad, Padre Juan Pablo, muy agradecida por esta invitación y muy apenada por no poder compartir este espacio en persona con la comunidad de Uniminuto, con la comunidad de Buga, en un día además tan especial. Pero Avianca me acaba de comunicar que mi vuelo sale a las 6 de la tarde. Entonces, pues creo que me devolvía antes de llegar, un poco paradójico. Espero que de todas maneras esta conversación pues sea grata para todos, sea del interés de toda la comunidad. Muchas gracias al doctor Billy Escobar por esas palabras tan generosas para conmigo y pues a Mayra que ha sido la persona que me ha facilitado todo el tiempo mi participación en este congreso que me encanta. Creo que no la alcanzó a ver, pero espero conocerla. Eso, que nos acompañe desde la primera fila. Mis excusas por todo lo que la haya atormentado, pero toda mi gratitud. Pues bueno, yo quería compartir con ustedes un poco eh, una reflexión sobre lo que precisamente el padre Juan Pablo mencionaba em, y también el padre Rafael en su invocación al principio del evento, que tiene que ver con la multiplicidad de perspectivas con las que hoy en día podemos contar para afrontar los distintos retos que tiene la sociedad. Porque parte del problema que estamos experimentando es que cada quien cree tener una solución y estoy segura de que tiene una parte de la solución, pero pocos y pocas estamos, digamos, dispuestos a tejer una solución conjunta o a proponer una interpretación conjunta para abordar, las crisis ambientales, sociales, los retos de la equidad, de la justicia, de la sostenibilidad. Y me voy a, digamos, atrever a plantear algunos elementos de reflexión entonces que provienen de mi experiencia como ecóloga, em, también como rectora, y que están recogidos en este libro que muy generosamente Editorial Planeta accedió a editar a principio de este año que se llama Transecología. Entonces voy a compartir con ustedes una presentación y una vez concluya, por supuesto, eh, mm, abriré los micrófonos. Espero que desde allá
nos ayuden para poder conversar un poquito sobre algunos de los puntos que quiero plantearles. Entonces voy a cambiar mi pantalla. Y voy a necesitar que alguien me haga una señita para ver si la están viendo ya. Perfecto, no sé si está en modo presentación. Listo, creo que ahora sí. Bueno, lo que ustedes están viendo aquí es una imagen cyborg, diría yo, creada con inteligencia artificial generativa, en donde el sistema de integración de datos que responde al nombre de Copilot, es decir, una herramienta digital, hace una interpretación de un cuadro muy famoso de Hieronymus Bosch, eh, donde eh, él presentaba, digamos, los escenarios de disyuntivos que tenían los seres humanos en términos de su conciencia, de cuáles caminos podrían tomar las personas y cuáles eran las promesas, digamos, o las consecuencias de los actos de los seres humanos. Un cuadro muy famoso que se llama El Jardín de las Delicias, que siempre me ha ayudado mucho a hablar sobre los retos de las transformaciones y la representación del cambio, porque obviamente los seres humanos siempre estamos tratando de cambiar, tratamos de ser mejores personas y de encontrar nuevos caminos, pero eso no siempre es sencillo. Nos da miedo el cambio. O a veces el cambio sucede por las condiciones de contexto y tenemos que adaptarnos a él sin tener digamos, los instrumentos para navegarlo. Y por eso les quiero compartir para arrancar este ejemplo aparentemente irrelevante, pero que con el tiempo nos ha permitido entender algunas cosas sobre lo que significa la transformación ecológica y social en el mundo. Tal vez lo vieron en las noticias. Hace unos ya un par de años, tal vez, este señor que está con un pequeño alce salió en las noticias porque cuando iba a su trabajo en Canadá, vio que el bebé alce estaba siendo perseguido por un oso y sin dudarlo, paró, puso su camioneta al lado del pequeño alce, se bajó, lo cogió, lo subió a la camioneta y salió corriendo. Es decir, salió en su automóvil y muy contento llegó a su trabajo a decirles, miren, salvé a este animalito del oso que se lo iba a comer. Em, Ese gesto, digamos, de buena voluntad, lo que logró fue que despidieran al señor de su empresa por intervenir de manera inapropiada o romper con los protocolos de manejo de vida silvestre a los que se había comprometido la empresa. Em, pero también podríamos decir que el bebé alce fue despedido de su ecosistema silvestre porque ya no quedó a merced de, digamos, de las fuerzas naturales que habían detrás de lo que eventualmente le iba a suceder. Porque lo cierto es que el oso u osa que tal vez lo hubiese capturado se quedó sin cena. Ambos personajes, em, como dice en el título, transmigraron, cambiaron de universo en cuestión de horas. Em, y les tocó, digamos, ajustarse a ese cambio identitario. Espero pues que el alce haya, no pude saber qué había pasado con él después de este tiempo, pero seguramente está en un zoológico o en un centro de cuidado, ya debe haber crecido. Y el trabajador de la empresa, pues inicialmente recibió el apoyo pues, de los medios de comunicación y de los grupos animalistas de la región, pero tuvo que conseguir otro trabajo. Es decir, también él se vio impactado por la situación y tiene una vida distinta. A muchos de nosotros nos pasa que un suceso particular de nuestra vida nos obliga a eh, cambiar nuestra naturaleza,
adecuar nuestras vidas a un nuevo contexto. Y ese es el reto que estamos experimentando en este particular momento de la historia. No porque no haya habido otros momentos de la historia donde también haya habido retos cruciales, las grandes guerras globales, la misma pandemia, en fin, pero estamos acumulando en este particular momento unos niveles de transformación ecosistémica, de transformación global que se están, digamos, convirtiendo en amenazas muy, muy significativas para la estabilidad de las civilizaciones, sino incluso para la supervivencia de la especie humana. No todo el mundo comparte esta perspectiva, pero pues como científica y como bióloga y ecóloga, no tengo ninguna duda de que el cambio climático y la crisis climática está avanzando de una manera muy rápida, lamentablemente, y nuestras acciones para adaptarnos a ella o para contrarrestarla no están avanzando a la misma velocidad. Y lo que creemos es que este desajuste, digamos, del ecosistema planetario cada día va a traer mayores consecuencias en términos, pues, de pérdida de capacidad de alimentar a la población, en términos de pérdida de servicios ecosistémicos y en términos de eventos climáticos extremos que van a afectar sobre todo a poblaciones vulnerables. Entonces vamos a tener que enfrentarnos, pues, a mayores retos de pobreza, mayores retos de desplazamiento, en fin. Em, y parte del abordaje, digamos, que le hemos dado a la crisis ambiental planetaria, eh, pues proviene de los modelos mm, mentales, de las concepciones o las construcciones de naturaleza con las que operamos en la sociedad. Porque, pues, de lo que estamos hablando es de cómo interpretar nuestra participación en el mundo desde un particular eh, punto de vista, un punto de vista que hemos desarrollado, pues también en ajuste a nuestra historia personal, a nuestra historia comunitaria, a nuestra historia social. Aquí ustedes ven imágenes, pues, de mujeres manifestándose en la calle en defensa de los derechos mm, de la mujer. Vemos eh, al Taita Kerubín Queta de la comunidad Cofán del Putumayo, recientemente fallecido, un gran yacero. Vemos a un conocido, reconocido magnate de la tecnología como Elon Musk, también con una perspectiva muy contradictoria con los dos anteriores. Y vemos al Papa, al Santo Padre, que nos regaló y desde Roma una perspectiva que considero que es fundamental para todos los seres humanos, independientemente de sus creencias, que hizo el llamado a la protección de la casa común. Una reflexión muy valiosa, muy ecuménica, para demostrar que aún en medio de las diferencias más radicales de las personas, deberíamos ser capaces de hacer que la vida nos llamase a colaborar. Eso no está sucediendo, desafortunadamente, o está sucediendo parcialmente. Eh, ¿Y por qué? Porque los seres humanos em, en nuestra historia hemos desarrollado sistemas de valores y de creencias extremadamente distintos y en ellos el papel que nos corresponde es también interpretado de maneras muy particulares. Y por eso la última imagen o la fotico que está abajo, hace referencia a la IPBES, que es la plataforma de biodiversidad y servicios ecosistémicos que traigo, hace referencia a la penúltima gran evaluación que hizo este ente intergubernamental acerca de la diversidad de valores y de sistemas de valoración de la naturaleza. Es decir, este órgano que ya tiene cerca de 16 años de existencia, es un órgano multilateral con 148, 150 países firmantes, em, entendió que necesitábamos tratar de eh,
o necesitamos indagar por las formas en que las distintas sociedades reconocen la importancia que tiene la biodiversidad. Y claro, todas las sociedades decimos al principio, por supuesto que la biodiversidad, la vida del planeta es primero. Ese es un gran valor que pues nadie contradeciría. Pero luego, a partir de ahí, em, el reconocimiento de la importancia de la vida cambia sustancialmente y pues les pongo a todos ustedes esa primera pregunta. Después del reconocimiento de la vida como valor supremo, ¿cuáles son esas eh, formas de valorar componentes del mundo viviente que ustedes utilizan? ¿A ustedes les preocupa eh, la vida de los peces? ¿Les preocupa la regulación del agua? ¿Valoran la belleza del mundo animal? En fin, podrían expresar una gran diversidad de opiniones respecto a por qué es importante la biodiversidad o el resto de los seres vivos para ustedes. Podrían ser para enlatarlos y hacerse ricos, por ejemplo, para enlatar la biodiversidad y venderla, o para conversar con ella y encontrar solaz, encontrar alegría, encontrar satisfacción. Entonces, tenemos una gran pregunta por debajo de todo que espero que les inspire siempre y es, ¿quién define y cómo la naturaleza compartida? Esa invitación que hace el Santo Padre a pensar en la casa común. Claro, la casa es común, pero yo ocupo un sitio distinto dentro de esa casa común y la reflexión debería ser qué me toca hacer a mí. En biología somos muy, digamos, descarnadas y sobre todo tratamos de demostrar que hay posiciones mm, muy complejas que hay que entender y asimilar y reflexionar de manera ética sobre ellas para saber si corresponden o no a las de los seres humanos. Sobre todo porque hay muchas personas que en esa búsqueda de entender la vida em, tienen una perspectiva de lo natural como una referencia moral importantísima, una decir, hay que hacer lo que la naturaleza nos dice. Entonces, claro, la pregunta es, ¿y qué nos dice la naturaleza? ¿O cómo habla la naturaleza? Ustedes ven aquí una flor en el fondo de la foto, una flor púrpura, de la cual surge una araña blanca con manchas púrpuras que se camufla en la flor para poder cazar abejas que van a la flor de una manera, digamos, inocente a libar la miel, a libar pues el néctar más bien. Y pues la araña aprovecha la circunstancia para capturar la abeja y devorarla. Em, pero en el proceso aparecen estas mosquitas pequeñitas que yo no sé si en la pantalla del escenario la pueden ver bien, que se aprovechan de la agonía de la abeja para extraerle sus jugos vitales. Entonces uno dice, no, realmente estas mosquitas son muy malas, pero malas, porque al caído caerle, como dicen, las mosquitas llegan cuando ya la abeja está tratando de liberarse y acaban, pues por supuesto, de contribuir con su muerte. Eh, Uno no quisiera recomendarle a nadie que se comportase bajo los principios de las mosquitas. Uno entiende el papel de la abeja y dice, bueno, sí, hay gente altruista que siempre está tratando de polinizar, de hacer el bien. La araña dice, pues bueno, su papel es depredar, es ayudar a seleccionar eh, las abejas que tengan mejor genética, en fin. Pero ustedes saben quién es realmente la autora intelectual, si hubiese, de toda esta escenografía, la flor. Porque la flor depende de las mosquitas malévolas
para polinizarse. Es decir, si no hubiese todo este entramado que pareciera dirigido por la CIA, no había polinización y la flor no sobreviviría. Entonces uno dice, uy, aquí la naturaleza eh, es retorcida. Eh, pero no es retorcida, simplemente es como es. Los seres humanos tenemos la posibilidad de reflexionar, de hacer esta conversación como se las planteé yo siempre y escoger cuál es el punto de participación en el mundo eh, que resulta justo, que resulta satisfactorio para los demás seres humanos. Em, por eso tenemos instituciones, por eso tenemos leyes, por eso tenemos valores que promueven comportamientos distintos, por ejemplo, al de las mosquitas. Ah, de esa manera, entonces, hay un planteamiento que sigue siendo muy vigente y que es un reto para todos, se los planteo, y es entender esas referencias a la naturaleza o a las que ustedes seguramente eh, continuamente les llega como eventualmente como un problema conceptual, cómo pienso yo la naturaleza, pero que pues mm, desde el punto de vista de lo humano, realmente aparece como una invención cultural. Los humanos somos quienes en este momento de la historia estamos en capacidad de interpretar el resto de la existencia. Eh, Parte de las razones, pues, es porque tenemos la capacidad em, intelectual y porque gracias a ella hemos, digamos, sobrevivido para leerla, para eh, construir un modelo de sí misma. Em, y claro, eso implica que como construcción cultural, como invención cultural, tiene unos orígenes, pero es diversa. Hay lecturas de la naturaleza muy distintas en distintas partes. Los libros y el autor que está aquí y otros que les voy a mostrar ahora, lo que dicen es que esas visiones e interpretaciones de lo que es natural eh, son muy eh, importantes en la definición de quiénes somos nosotros en el ecosistema, de qué derechos y deberes tenemos y por tanto las tendemos a defenderlas pues con toda la intensidad y la pasión del mundo. Es decir, nuestras concepciones de lo natural nos definen y definen también nuestras posibilidades de ser. Por tanto, definen nuestras posibilidades de cambiar. ¿Cuál es el cambio legítimo? ¿Cuál es el cambio necesario? ¿Cuál es el cambio adecuado? Entonces, habrá culturas que consideren eh, pertinentes ciertas formas de cambio, mientras que otras no, ciertas formas de em, transformación de los comportamientos y otras no. Y pues miren ustedes la diversidad cultural del planeta y las luchas además que existen entre las sociedades para tratar de imponer o defenderse de las incitaciones al cambio que provienen de terceros. En la diversidad del Pacífico o del Valle, por ejemplo, donde hay comunidades afro, donde hay comunidades campesinas, donde hay comunidades indígenas, donde hay comunidades mestizas, eh, donde hay comunidades de migrantes, donde además hay toda esta interseccionalidad de mujeres afro, mujeres mestizas, mujeres madres solteras, migrantes de origen italiano, migrantes venezolanos, migrantes europeos, en fin, va uno complicando el panorama y dice cuál es la visión de la naturaleza de cada quien, de dónde la trae, cómo la construyó y qué cosas considera legítimas y qué cosas no. Porque ahí, por supuesto, es donde van a aparecer los conflictos o las propuestas de transformación. Entonces, como una conclusión de esta primera, digamos, parte discursiva de la presentación,
llamar la atención sobre que no existe, a pesar de la imagen de Humboldt acá y de la ciencia y del peso que tenemos las universidades o las comunidades, no existe una sola interpretación de lo que es la naturaleza o el mundo de la biodiversidad o la posición de nosotros como seres humanos adentro. Y eso nos está costando mucho trabajo porque, o manejar esa diferencia, porque entonces tenemos posiciones muy divergentes sobre la extracción del petróleo, sobre las actividades mineras, sobre la transformación de los usos del suelo, la tala las plantaciones forestales o en el valle donde estamos, pues el tema de la caña de azúcar. ¿Cómo se configura el territorio? ¿Cómo se lee la ecología del territorio a partir de la experiencia diferencial que las comunidades y distintos actores desarrollamos en ese contexto? Entonces, por supuesto, a algunos de ustedes les parecerá un desastre el paisaje cañero del Valle del Cauca, que porque acaba con el agua, que porque es un paisaje que por supuesto tiene una herencia eh, eh, de sangre con la esclavitud, que porque es un monocultivo. Sin embargo, también hay que reconocer que gracias al paisaje cañero tenemos empleo, tenemos capacidad de inversión en infraestructura, podemos también construir acueductos y llevarle agua a los que de otra manera no la tendrían. Entonces siempre hay, como les decía, interpretaciones eh, distintas que tienen historias detrás de ellas. Y yo creo que lo más importante en este momento, digamos, de la conversación es em, pensar que esas historias todas tienen legitimidad, tienen una gran legitimidad y no podemos deslegitimar la historia de nadie, independientemente si viene de Afganistán, si es una interpretación que hacen los marcianos, si es una interpretación que hacen, por ejemplo, o que hacemos las personas queer, es decir, las personas que tienen diversidad sexual o que experimentan, viven o vivimos la diversidad de género o de modelos de familia. ¿Y por qué acudo a eso? Porque está en el libro. Y es porque hay una lectura muy reciente, que no tiene más de 20 años, que proviene de personas LGBTIQ, donde dicen, miren, lo que venían diciendo que era la naturaleza hasta el año 2000, le faltaba una lectura un poquito más amplia, porque claro, como no había una participación activa de, por ejemplo, científicos o científicas homosexuales o trans o intersex o queer, simplemente para no ir más lejos, en la construcción de conocimiento, se había obviado la evidencia de que existe comportamiento homosexual de manera común en los ecosistemas, que en la biodiversidad hay exponentes de todas las letras LGBTIQ+, y que por tanto ese es un dato que hay que considerar. Entonces, del 2000 para acá han venido apareciendo una serie de libros, de artículos, de evidencias por todos lados para demostrar que se nos había olvidado o no habíamos sabido ver una parte del ecosistema que tenía que ver con esta clase de comportamientos. Joan Rougarden, que es la persona que está aquí en pantalla, que es una gran defensora de la fe católica, publicó su libro sobre la evolución del arco iris para precisamente, digamos, cuestionar la perspectiva excluyente que había habido en la historia del tema de la participación de las personas trans y LGBT en la construcción de ciencia, em, pero anotó que bajo ninguna circunstancia estos hechos ponían en cuestionamiento su fe, ni ponían en cuestionamiento la creencia en que la diversidad de la vida era el resultado espléndido, pues, de procesos incluso muy misteriosos. Y eso yo creo que es muy,
muy grato o muy interesante escuchar. Puse en la mitad una imagen que es un poco, diría que ególatra, pero es un documental que salió hace 15 días que se llama Planeta B, en donde yo narro, con la ayuda de los productores, por supuesto, Santiago Posada y hoy en día Caracol, una visión trans de la diversidad humana y em, no humana colombiana de una manera muy poética. Entonces les invito que tan pronto pues llegue a las salas de cine o a las plataformas en Buga y en el Valle, pues la puedan ver y la puedan cuestionar y la puedan criticar. La pregunta antes que se deriva acá es, ¿a quién estamos dejando por fuera de esas interpretaciones, digamos, a veces perturbadoras de lo que es el mundo? ¿Qué voces no estamos escuchando en esa descripción o en esa valoración del mundo? Y sobre todo porque eh, cada vez que habla alguien desde una posición muy autoritaria, defiende su particular manera de ver las cosas y trata a veces de anular la percepción de otros o de otras. Y entonces por eso se trata como de establecer una versión unívoca de la identidad de lo humano, de la identidad de lo no humano. Y se dice, el mundo es así y es inmodificable. Entonces, la ecología queer, donde está la profesora Dana Haraway, donde está la profesora Catherine Sandiland, nos dicen, lo más peligroso no es que tengamos creencias, sino que afirmemos las creencias de modo dogmático y descalificador de los demás. Y pues yo celebro las palabras del padre Juan Pablo al principio, que, digamos, nos llaman a entender y a hablar en la diversidad para tratar de abordar los grandes problemas del mundo. Entonces, nos queda siempre esta pregunta, disculpen, yo miro para saber exactamente cuánto tiempo tengo y no sobrepasarme. eh, si es viable a estas alturas, pues debería serlo, pero no parece que lo estemos logrando, construir una visión ecuménica del planeta para actuar colectivamente sobre él. Es decir, si hay algún elemento que nos llame a trabajar en conjunto por encima de todas nuestras diferencias, y sin descalificar la legitimidad de ninguna de las visiones, por extrañas que parezcan, ¿cierto? Eh, y si eso lo podemos hacer sin necesidad de buscar construir una nueva forma dogmática de interpretar el mundo, sobre todo porque lo que hemos evidenciado a lo largo de la historia es que si algo hay em, eh, común es que la historia ha transformado o se ha transformado continuamente. No hay manera de tener un relato estático y que si intentamos, digamos, hacerlo, seguramente vamos a causar mucho dolor, vamos a causar eh, muchas penas y a generar violencia en la sociedad. Entonces, incluso tenemos el riesgo de que el ambientalismo se convierta en una especie de fuerza autoritaria que tratando de esgrimir las banderas de la sostenibilidad, del bienestar, nuevamente se plante como un referente de verdades particulares que pues seguramente no van a estar completas y no van a dejar espacio para los demás. Hablo de los nacionalismos, incluso indígenas, de algunos animalismos, de algunos neoecologismos. Dicen, mire, es que el mundo es así, ya entendimos. El ambientalismo contemporáneo es eh, la versión más actualizada de la verdad y por tanto deberíamos plegarnos a sus indicaciones.
Con esto no quiero en absoluto ignorar que el ambientalismo hace unas contribuciones impresionantes a la visión del mundo y de los cambios que requerimos. Pues yo hago parte de eso, sino que tenemos que mantener esa alerta, una alerta de no creer que eh, por ser quienes cuestionamos la injusticia, quienes cuestionamos la insostenibilidad, quienes cuestionamos los extractivismos, entonces tenemos una jerarquía moral superior que nos permite em, hacer cosas que en otros contextos no serían moralmente permisibles. Em, y ahí, bueno, y hay preguntas asociadas sobre los temas de género que yo me hago muy, muy marcadamente, pero la última es, entonces, si somos capaces de esclarecer las diferencias que hay entre distintos proyectos sociales em, que transforman el mundo eh, con la perspectiva de construir bienestar, de construir justicia, de construir modelos de sostenibilidad. Claro, hoy en día hay simplificaciones respecto a que el extractivismo es lo que sostiene el capitalismo y por tanto hay que luchar contra eso de frente y punto. Pues sí, esos son frases de Twitter, esos son eh, expresiones genéricas para, digamos, polarizarnos o ubicarnos o viceversa. Hay la posición también contraria. Entonces la invitación es a no simplificar estos debates, a no utilizar versiones también simplistas de la naturaleza o de los ecosistemas, eh, porque nos perdemos la verdadera complejidad que hay detrás de ellos. Y la propuesta es volver un poquito a eh, hablar de ecología. En, en la medida en que, por lo menos en las tradiciones occidentales, la ecología es una propuesta, una forma en la que eh, en la que leemos las relaciones que existen entre seres humanos y seres humanos con los demás seres vivos y su entorno. Es decir, es un, un mecanismo que utilizamos los seres humanos para hacer esta discusión a la cual yo hago referencia en este momento. Entonces se llama una herramienta heurística, aunque también en nuestro caso hay que reconocer que es una disciplina experimental. La ecología no solamente describe o interpreta las relaciones de los seres humanos, sino que propone, porque pues estamos ahí metidos. Entonces todo lo que hagamos, todo lo que describamos, inmediatamente pues genera una posición y genera un universo de posibilidades. Em, yo le voy a pedir a Mayra aquí que me haga alguna señal por el teléfono celular en términos de tiempo para de verdad no excederme y darles la palabra a todos ustedes aquí. Creo que me está escribiendo. Eh, Vamos bien, me dice, bueno, me encanta. Entonces la ecología, en esta versión que yo les quiero proponer, lo primero que dice es que los seres humanos, independientemente de su origen, trayectoria, ubicación, cualidad, hemos contribuido a transformar radicalmente el mundo. El mundo está completamente transformado, eventualmente al borde del colapso, eh, pero que esa transformación que tiene miles de años, millones de años, eh, eh, ha resultado también en la transformación de lo humano. No somos los mismos seres humanos quienes estamos hoy presentes de los de hace 10 años, de los de hace 100, de los de hace 1000, de los de hace 1 millón. Em, y hay una cantidad de indicadores y de formas de leerlo. Lo otro entonces es que eso tiene efectos en la manera que pensamos el mundo. Mm, y no necesariamente está definido solamente por el origen geográfico. Es decir, como yo vengo del centro de la Amazonia, entonces mi versión del mundo y del cambio es más legítima que la de ustedes que vienen de las praderas norteamericanas o que vienen del Polo Norte o que vienen del río Tigris y el Éufrates en Afganistán o en Irak. Em, y eso hace que incluso en ecología uno corra el riesgo de ser colonialista, de decirle
desde Bogotá, desde la sabana de Bogotá, donde yo he crecido, a las comunidades afrodescendientes del Pacífico que habitan sistemas de esteros, en manglares, en unas costas preciosas, ¿cómo deberían vivir? Pues no faltaba más. No hay ninguna legitimidad en ese hecho. Y viceversa también, ¿no? Es decir, pero el caso es que no sucede así. Em, Todas esas narrativas ecológicas, es decir, esas historias de dónde vivo yo, cómo he participado del mundo, esa interacción, ese intercambio puede ser muy liberador. Decir, ah, qué bueno, miren lo interesante de cómo son los pescadores de las ciénagas del Magdalena Medio, cómo han hecho para vivir, sobrevivir y crear cultura y sociedad, em, pero también podrían ser utilizadas para decir, no, esta gente no sabe cómo vivir en estos sistemas, eso que hay que desecar y que hay que reemplazar por vacas o reemplazar por plantaciones, que eso sí es usar bien el territorio. Entonces ahí tenemos narrativas opresoras, alienantes, injustas, donde con la idea de que estamos adaptándonos a la vida en el planeta, pues cometemos errores muy graves con consecuencias históricas también muy graves. 10 minuticos, perfecto. Entonces, el libro que traigo a colación, lo que hace es compilar eh, algunas de las vertientes del pensamiento ecosistémico de los últimos 100 años eh, y con algunas referencias, además con películas con cita de películas que las utilizan, em, invitar a o mostrarlas como opciones interpretativas de lo que nos está pasando a los seres humanos, de los cambios ecológicos y sociales de las últimas décadas y de cuáles podrían ser perspectivas adaptativas, digamos, liberadoras en el futuro. Entonces, hago referencia a los ecofeminismos, a las etnoecologías, a la ciencia y sus distintas escuelas de pensamiento, que a veces son muy contradictorias, a las perspectivas espirituales y éticas que también eh, que no están necesariamente vinculadas con las anteriores, sino son transversales, y finalmente a lo que llamamos hoy en día los transhumanismos, es decir, a las propuestas eh, de hibridación de lo humano con lo tecnológico digital, es decir, los cyborg. Y eso a mí me gusta mucho. Estamos hablando de inteligencia artificial, estamos hablando de robótica, estamos hablando de metaversos, que son elementos fundamentales en la interpretación de lo que nos pasa y nos puede pasar a los seres humanos en los procesos de transformación ecosistémica del futuro. Entonces voy a, después de esta imagen que a mí me gusta mucho, una imagen que me hizo también Copilot, una imagen del universo ecosistémico que muestra la cantidad de infinita de posibles interpretaciones sociales y ecológicas del mundo eh, para preguntarnos entonces desde dónde hablamos. Yo hablo desde una perspectiva eurocéntrica, pero franco-eurocéntrica, pero más bien mediterráneo, franco-etnocéntrica, es decir, más africana que europea, en fin. Ustedes pueden describir como quieran su perspectiva, pero todos tenemos una ecología personal, compartida con una comunidad a veces o con colegas, desde la cual hablamos y que está llena de eh, valores, de impresiones, de percepciones, pero también de prejuicios y de estereotipos. Eso se construyó a lo largo del viaje de la humanidad por el planeta, no me voy a detener en eso, pero sí quiero y tal vez concluyo em, con este llamado de atención y es que el periplo de lo humano está afrontando, además de digamos, de la crisis potencial de las transformaciones del planeta, está llamado a repensarse a sí mismo por por el colapso demográfico de la humanidad. Eso no lo esperábamos hace 30 años, donde decíamos que el problema de los humanos era que éramos demasiados y que de seguir creciendo íbamos definitivamente a consumir el planeta y a entrar en un universo de conflictividad infinito.
Y si ustedes miran las gráficas de las proyecciones de población al 2100, van a encontrar los escenarios que se pensaban hace un tiempo versus los datos reales y las curvas en disminución. La población humana en 100 años va a ser prácticamente la misma del presente o menor. La población colombiana, ahí también están las proyecciones actuales digamos, más recientes, donde demuestran que la población en Colombia en el 2070 va a ser incluso menor del presente, bajo tendencias actuales de tasa reproductiva. Y que por ende, entonces, para el 2050, por ejemplo, en Bogotá, más o menos el 30% de la población va a tener más de 60 años. En el Valle del Cauca, el 26%. ¿Eso qué significa? Pues que no nos vamos a jubilar, que no hay chance de que tengamos acceso a pensión y de que los jóvenes y las jóvenes van a tener una carga tremenda de cuidado eh, en relación con las poblaciones mayores. Y eso, ecológicamente hablando, nunca nos lo esperábamos. ¿Cómo vamos a hacer para garantizar producción de alimentos, servicios, bienestar a una población tan envejecida? Bueno, la población envejece, eh, pero tenemos desigualdades importantes en ese crecimiento poblacional. Entonces uno dice, ¿dónde es que está, dónde están los, digamos, los bebés del futuro? Y dice, están en África. Nuevamente, el continente africano y algunos países asiáticos serán la fuente de crecimiento poblacional no suficiente para compensar el decrecimiento natural de la población, pero serán Nigeria, será Indonesia, será Malasia, Filipinas y muchos países también del cinturón africano, donde los nacimientos eh, eh, sigan muy vigorosos eh, y dependiendo de lo que haga la humanidad, si adopta, digamos, estos migrantes y les dice, venga y trabaje con nosotros, podrán afrontar la crisis de trabajadores o no. La gestión de las migraciones entonces se plantea nuevamente como uno de los retos gigantescos de la humanidad. Voy a pasar al puro final, donde entonces planteo otra de las alternativas, aparte de la gestión de las migraciones, en esa reflexión sobre el papel o las alternativas que tenemos los seres humanos en términos de sostenibilidad y de gestión de los ecosistemas, y es el buen uso de las nuevas tecnologías. Si logramos realmente poner al servicio creativo, al cuidado del planeta, las nuevas tecnologías, seguramente podremos superar los problemas de contaminación, de deforestación y de destrucción de suelos y ambiental. Si no, pues tendremos escenarios distópicos como los de la película Matrix, donde las máquinas definitivamente reemplazan el mundo orgánico, eh, sin saber si van a tener conciencia o no, pero pues lo que nos interesa a nosotros como humanos es estar presentes en el futuro, no ser reemplazados por nuestras propias creaciones que no necesariamente tienen memoria. Hay muchas referencias en el libro sobre lo que llamamos la ecología cyborg, em, donde dice, trabajemos con la tecnología para restituir las conversaciones con la vida, con las ballenas que se mueven con sensores, con las cámaras trampa, con los metaversos, es decir, utilicemos todos los elementos de la tecnología para ello y utilicémoslos apasionadamente. No estamos haciendo solamente un gesto de uso de la tecnología bajo la racionalidad humana, sino para promover nuevamente nuestra, el placer de habitar el mundo. Y lo digo de esa manera. Es decir, reconectar con la vida. No es simplemente repensar la vida, sino volver y así como decía Humboldt, apasionadamente a sentir la diversidad de la vida en nuestros cuerpos. Eh, la reflexión final es,
Entonces, ¿en qué clase de bicho nos estamos transformando en medio de todas estas, digamos, posibilidades con estas interpretaciones tan diversas y que yo creo que son más que bienvenidas? Y desde mi parte, por supuesto, como mujer trans, tratar de contribuir a entender qué significan esas transformaciones disruptivas, esas transformaciones a las cuales no estamos acostumbrados necesariamente en la sociedad, pero que nos abren posibilidades de reflexión, ¿cierto? No de que todos hagamos lo mismo. Por supuesto, no estoy, digamos, abogando eh, por ello, sino por la necesidad de pensar el cambio desde muchos ángulos, desde muchas perspectivas. Y por eso, pues, por la oportunidad de contarles todo esto, les agradezco muchísimo. Entonces, suspendo la presentación para que ya podamos conversar un poquito más. Y muchas gracias. Y no sé cómo procedemos, pero bueno, a disposición de ustedes, muy amables. Doctora Brigitte, después de esta conferencia tan inspiradora que nos pone a reflexionar, abriremos un espacio para que el auditorio aquí en la ciudad de Buga pueda interactuar directamente con usted. Así que de una vez entregamos el micrófono a nuestro auditorio para hacerle las respectivas preguntas a la doctora Batiste. Doctora Brigitte, nuevamente muchas gracias por Padre, tu conferencia, por haber aceptado esta invitación a Uniminuto, particularmente Uniminuto Buga. Usted nos menciona pues todos estos retos, desafíos que tenemos como seres humanos y estamos en el contexto académico, en el contexto de las universidades. Usted y yo lideramos unos centros universitarios. Quisiera preguntarle qué estrategias educativas considera clave para formar líderes capaces de enfrentar los desafíos socioambientales y económicos de este siglo y los venideros. muchas gracias, padre. Yo creo que es la pregunta central para nosotros, como bien decía, como instituciones educativas, porque tenemos la posibilidad, por supuesto, de desarrollar agendas de investigación de primera línea, porque podemos capacitar a las personas en competencias, en nuevas tecnologías, generar habilidades de frontera. Pero si no hacemos todo eso con un marco humanista profundo, eh, indudablemente que todos estos gestos, esas capacidades van a quedar descontextualizadas, van a eh, eh, perder su cualidad humana central. Y yo le doy la bienvenida a la inteligencia artificial, por ejemplo, porque es la que más nos está obligando a repensar nuestra humanidad. ¿Qué significa ser humanos? ¿Qué significan nuestros afectos? ¿Qué significan nuestras emociones? ¿Qué significa nuestra eh, capacidad de convivir y de disfrutar la vida? Algo que definitivamente no va a aparecer nunca en medio de la tecnología. Entonces, la formación humanística, nuevamente, que va por encima de la formación en el emprendimiento, que va por encima de la formación en innovación, etcétera, etcétera. Yo creo que sí necesitamos un marco de, digamos, renovado y cuidadoso de formación humanística que no sea el de las electivas, que no sea el del el relleno, sino que esté en el núcleo de la discusión eh, de la formación universitaria. Bien, doctora Batiste, tenemos otra pregunta más en el auditorio. Ahí puede hacer su pregunta. Buenas tardes. Buenas tardes. Primero agradecer a la doctora porque realmente es retante escucharle. Como persona trans, uno cree que al transitar ya superó lo que estaba
lo que estaba establecido. Pero a veces nos convertimos también en instrumentos del sistema para oprimir, para imponer. ¿Cómo sería la herramienta para que personas de las diversidades sexogenéricas puedan ser también herramienta para una sociedad, una cultura que entienda la ecología como un proceso natural y que aporta desde nuestros tránsitos también? Bueno, muchas gracias. Encantada de conocerla, aunque la veo chiquitica en la pantalla, pero bueno. Yo creo que precisamente el llamado aquí es a que las personas que afrontamos un tránsito, que lo estamos viviendo, digamos, con esa intensidad desde desde una dimensión particular, digamos, de nuestra identidad, desarrollemos o contribuyamos a desarrollar una ética del tránsito, una ética para las transformaciones profundas que requiere el cambio identitario, pero que requieren otra clase de transformaciones del mundo. El, precisamente el Congreso de la Red Latinoamericana de Bioética, que va a desarrollarse en Florianópolis en 15 días, tiene, esa es una de sus preguntas. Em, y también es un emplazamiento a las personas LGBTIQ+, a no renunciar a participar en la reflexión ética profunda sobre lo humano, solo porque nos consideramos personas vulnerables o personas marginales o personas en minoría, porque como cualquier ser humano, eh, hacemos parte del círculo de la reflexión filosófica y del pensamiento para el bienestar colectivo. Entonces, la invitación es a usar nuestra experiencia, traumática o no, eh, ojalá que no, para y tratar de iluminar desde el ángulo que sea esas transiciones y transformaciones que requiere la sociedad en su conjunto. Muy bien, muchas gracias. Avanzamos con otra pregunta en el auditorio. Muy buenas tardes. Saludos, yo soy René Rey, soy presbítero, budista también. Brigida, es un gusto poderla escuchar y ver hacia la distancia. Yo trabajo con la Fundación EUDES y créame que me cambió todo. Me Ah, dejó anonadado, me dejaste anonadado porque yo creo que ese servicio que realizamos desde la obra y sobre todo con una pastoral diversa, como en unos minutos vamos a hablar, tiene otra lógica. Ahora que te escucho, creo que hay otra episteme y hay un reto muy interesante que estás proponiendo para la iglesia con I mayúscula, las iglesias en general, que esa era una acción, entre comillas, evangelizadora, es decir, humana. ¿Qué significa ser humano? Y creo que ahí hay unos elementos muy pertinentes que nos estás dejando y sobre todo en este tipo de pastorales y de acciones que nosotros y también nosotros estamos elaborando. Entonces te agradezco mucho por la inquietud. Yo creo que la idea es dejarnos esas preguntas y cuestionarnos de sobremanera y pues puede ser que en algún momento pueda contestar alguna de esas preguntas que tú nos planteaste, aunque en ese momento ya me cambiarás otra vez la pregunta. Pero muchísimas pero, gracias. Creo que esa mm, es la idea. Y pues claro, sí, somos personas que estamos en tránsito y pues no solamente tránsito aquí como la ascensión, sino que esta es una experiencia de transfiguración permanente. Creo que nos estás transfigurando y gracias. Y gracias aquí a la universidad, Padre Juan Pablo, de una vez por suscitar este espacio, porque yo creo que interrogar es pertinente. Retarnos y desafiarnos es muy importante. Gracias. Muy bien. Brigitte, ¿algún comentario al respecto? no, pues muchas gracias, un gusto conocerle y
digamos, yo derivo de su intervención también una cosa que me mantiene muy ocupada, y es por qué los seres humanos, aún en nuestra diversidad, que podría ser muy creativa, siempre estamos tratando de robarle humanidad a los demás, de hacer que los demás parezcan menos dignos que nosotros, que siempre hubiese la intención de menoscabar, digamos, las cualidades de las demás personas, en vez de dedicarnos a ayudarnos los unos a los otros a florecer y a desplegar nuestros talentos creativos, que seguramente están a veces ocultos por ese ejercicio discriminatorio, ese ejercicio a veces inconsciente, pero pues no tan a menudo como uno cree. Pero muchas gracias. Muchas gracias. Avanzamos con otra pregunta aquí del auditorio. Están todos en primera fila los que estaban haciendo preguntas. Estábamos atentos. Bueno, muy buenas tardes, rectora. Es un gusto saludarla. Mi nombre es Lizeth Cortés, directora de planeación de la Rectoría Centro Occidente. Quiero comenzar por darle las gracias porque la he escuchado atentamente y creo que es una mujer que inspira, pero no solamente que inspira a escucharla, sino que inspira a lo que decía el padre René, a cuestionarse. Yo le voy a hablar ahora que usted precisamente en su exposición hablaba desde dónde hablamos. Yo quisiera referirme desde dos roles, uno como directora de planeación y otro como mamá, ambos en el sentido de educación. Arranco por eso último que usted acaba de decir de por qué los seres humanos siempre tratamos es de minimizarnos. Y yo digo los seres humanos, pero los adultos. Cuando uno tiene la posibilidad de tener hijos y sobre todo hijos pequeños, uno se da cuenta que entre ellos no hay esa competencia, no hay como esa deslealtad, no hay como esa urgencia por ser el más importante, sino que hay toda una cadena de solidaridad, de empatía y como de trabajemos juntos. Sin embargo, siento que a veces la misma sociedad los lleva a empezar a generar unos aspectos que es lo que los hace volver competitivos en la vida. Digamos que arranco con ese contexto más para poderle al final hacer la pregunta. En estos días escuchaba a una neuropsicóloga que además quiero mucho, que nos dio una conferencia sobre el peligro de la IA en los niños. Ella es una neuropsicóloga con TDAH y nos decía o nos hacía reflexionar a los padres de cómo hoy la IA se convierte en una adicción y cómo eso le genera placer, primero, a los ojos y segundo, a los dedos. Y yo la escuchaba y yo decía, pues increíble. Y ella decía, es como el vicio de fumar. Así que, papás, si ustedes los están dejando ver pantallas, pues es como si ustedes hoy les estuvieran permitiendo a sus hijos fumar. Ese contexto lo hago pues en el título de que tú decías las secreciones tecnológicas, ¿cierto? ¿Hasta dónde la IA nos va a llevar? Pero antes de eso, hablaste de lo demográfico, como que tú misma me fuiste llevando el hilo conductor de lo que yo te quería conversar, porque ahí te voy a hablar como directora de planeación. Y ahí es donde va mi pregunta. El tema demográfico es algo que venimos hablando desde la pandemia. Desde ahí como que se generó la alerta de, ojo, están naciendo menos bebés. Ojo, las personas ya no quieren tener hijos. Pero hoy la gran inquietud que me nace y que me gustaría hoy que todos nos cuestionemos en este auditorio es las instituciones educativas básica, primaria y básica de bachillerato ya no hicieron nada, o sea, el tema ya se materializó, porque en el 2020 era como una alerta de hagan algo, transformen la educación, hagan las cosas de manera diferente. Sin embargo, hoy los que tenemos hijos seguimos viendo una educación tal cual, no ha cambiado en lo absoluto. Las universidades y en esto quiero decirles que me siento completamente orgullosa de una institución como Uniminuto que desde el 2020 dijo tiene que transformarse.
Entonces trajimos las CIAs, las hicimos parte de nosotros, cambiamos nuestros ambientes de aprendizaje, estamos irrumpiendo en el tema de cambiar también las mallas, de que los muchachos tengan otra especie de experiencias, pero resulta que los otros actores que lo tenían que hacer no lo hicieron, que eran los colegios. Y la cuenta de cobro ya no la pasaron. La pregunta que yo quisiera que hoy, y qué rico que todos nos la llevemos, es, ¿qué tenemos que hacer las universidades? Porque evidentemente los colegios no quisieron cambiar. Las personas ya no quisieron tener más hijos. Y esto se lo escuché incluso a la rectora de los Andes que nos decía, y hoy ya es una realidad, ya los colegios empezaron a cerrar, porque no hay niños, no hay matrículas. La vida de las universidades está pensada para el 2035, es decir, hasta el 2035 tendremos cómo recibir estudiantes. ¿Qué poder hacer en esta transformación, en esta ecología, en este camino trans que nos estás invitando a ver de manera holística? ¿Qué más podríamos hacer? Yo como directora de planeación, ¿qué más podría hacer para insinuarle a esas instituciones educativas? Y ahí también retomo, te hablo como mamá, porque no quisiera ver a mi hijo en una educación primaria que hoy está y luego secundaria, que es la misma que yo viví hace 20, 25 años. Ahora hablas de la fotosíntesis y yo decía, Dios mío, el mundo se transformó, pero a mi hijo le siguen enseñando la fotosíntesis, lo mismo que me la enseñaron a mí. Darte las gracias, porque todos los apuntes que tomé fueron gracias a que me hiciste conectar. Entonces, gracias por esa inspiración tan bonita. No, pues muy amable, que reflexiones, bueno, extensas y que seguramente deberían llevarnos a otro evento o a otro encuentro. Pero definitivamente esa cuestión demográfica nos sacude en la medida en que nos preguntamos, pero ¿qué hicimos? Claro, hemos hecho muchas cosas mal, pero ¿qué hicimos para que la gente perdiera la esperanza o el afecto por el mundo? Mm, eh, y una de yo no tengo la respuesta, por supuesto, pero creo que hay que recuperar la capacidad de gozarse el mundo para que y de gozar la presencia de lo humano en el mundo sin necesidad de ese modelo hiperconsumista, sin necesidad de eh, depender, mm, digamos, de hacer una narrativa del bienestar a partir siempre de la carencia, ¿no? Como usted no tiene, no puede, no disfruta, y volver a caminar por el mundo, como dice la gente, con los pies descalzos. Realmente el contacto con, con el mundo silvestre para nuestros niños es fundamental para, digamos, revertir un poco también la adicción al, a la tableta y al teléfono y todo sin necesidad de abandonarlo. Simplemente les permite sopesar dónde está la alegría. Y la alegría también está en echarse a un río a nadar, a un río limpio, a nadar en las tardes, poder salir a caminar por el bosque, poder ir a la playa, poder ir. Yo creo que ningún niño, si tiene esa opción desde su infancia, mientras tenga pues unos mínimos de bienestar, de nutrición y de cuidado, eh, va a desarrollar aversión a la vida, digamos, aversión al futuro. Entonces sí creo que hay que sensibilizar a los chicos y a las chicas que están, digamos, cuestionándose su papel como papás y mamás. No es tarde para nada. Eh, en la universidad acabamos de abrir un espacio en Puerto Carreño para que nuestros estudiantes, que mayormente son bogotanos, urbanos, hijos o nietos de migrantes y que pues tienen que lucharla muy duro en los espacios urbanos, eventualmente retornen a lo silvestre un poquito, sin necesidad de abandonar nada. Yo no sé si eso va a tener efectos, pero eventualmente uno esperaría que todas las chicas y chicos que hoy a los 22, 23 años con razón dicen, no, yo qué voy a traer hijos a este mundo tan amenazante, este mundo tan duro, cuando cumplan 34, 35, digan, sabe que no, que el mundo no es ni tan amenazante ni tan duro, o por lo menos si lo es, yo le tengo parte de la respuesta porque
tengo fe en mis propios hijos. Muy bien, doctora Brigitte. Tenemos espacio para 2 preguntas más. Solicitamos a las personas que van a hacer sus preguntas hacerla de manera muy puntual. Adelante. Buenas noches, doctora Brigitte. Yo soy Valentina, soy estudiante de Trabajo Social de 6º semestre. Y teniendo en cuenta lo que acaban de mencionar sobre la demografía y sobre que en la contemporaneidad no se quiere tener bebés, teniendo en cuenta que los sistemas están colapsando, ¿usted cree que quizás, así como los animales que cuando no tienen, digamos, alimento en su zona no se reproducen, instintivamente el ser humano está, digamos que, teniendo todas estas transiciones y toda esta diversidad de géneros precisamente por temas de supervivencia? Pues mire, indudablemente en biología los temas demográficos tienen efecto. Las especies tienen muchos mecanismos para, digamos, recuperar la continuidad de su genética. El pez Nemo, el de la película, todos nacen macho. Y si se requieren hembras, entonces algunos cambian de sexo para poder garantizar que haya nuevas generaciones. Y así con la mayoría de las plantas que son capaces de sentir, seguramente bajo mecanismos hormonales, bajo mecanismos químicos, los desbalances que amenazan la persistencia de la especie en el mundo. Habría que mirar, digamos, eso cómo se traduce desde el punto de vista cultural. Si estamos viviendo como una especie de transformación de señales culturales que hacen que la reproducción esté colapsando, y cómo vamos a reaccionar. Yo creo que una parte de la reacción va a ser redistribuir las poblaciones del mundo para generar mejores equilibrios en el acceso a recursos. Y entonces, acoger migrantes, programas de migración eh, como se hicieron a veces en el siglo XVIII, XIX, dirigidos y además bien dirigidos, invitar a comunidades de otras culturas a ser parte, digamos, del mundo. En Colombia no necesitamos seguramente traer gente de ninguna parte o invitar a gente de ninguna parte masivamente, pero sí, por ejemplo, cuidar a las comunidades más vulnerables, los pueblos indígenas, las comunidades rurales, que sí tienen tasas demográficas altas, em, y que si les ayudamos a construir garantías de salud, garantías educativas, pero dentro de sus interpretaciones del mundo, pues seguramente participarían de una manera más activa en la sociedad. Lo que pasa es que el racismo es real. No solamente no tenemos hijos ciertos grupos, sino que no queremos que otros los tengan. Y suena muy duro, pero eso es lo que está pasando, ¿cierto? En la medida que descuidamos a poblaciones vulnerables, estamos mandando ese mensaje. Em, y la educación tiene ahí todo que ver. La educación contra la discriminación, contra el racismo, la discriminación incluyente. Y luego la otra alternativa, pues obviamente es una ética del cuidado. La reproducción no necesariamente es de sangre y los seres humanos ya sabemos que podemos adoptar siempre, podemos cuidar niños y niñas de maneras muy constructivas. Entonces, uno quisiera que pudiésemos hacer eso de una manera más sencilla. No solamente los suecos pueden adoptar colombianos, sino sería muy importante que los colombianos y las colombianas pudiéramos pensar a los 35, a los 40 años, sabe que sí, vale la pena ayudar a cuidar los niños de otros. En medio de estas guerras que hay en el planeta, por todas partes lo que habrá son niños que requieran amor y cuidado. Gracias. Muy bien, espacio Gracias, para Valentina. última pregunta en el auditorio. Muy bien, allí levantan la mano para hacer la pregunta. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Valeria Tafur, soy estudiante de Ingeniería Industrial de primer semestre. Y mi pregunta es, ¿qué aporte puede hacer la transecología a la forma en que
la ingeniería industrial entiende las relaciones humanas dentro de las organizaciones y los sistemas productivos. Muchísimas gracias, buenísimo. Me das pie para hablar de el tema del diseño. Como les mencionaba durante la charla, lo que tenemos la oportunidad de, cuando reflexionamos sobre las transformaciones del mundo, nos enfrentamos a tratar de ser conservadores, digamos, a proteger lo que ya existe, la forma de hacer las cosas conocidas, las organizaciones conocidas, o a rediseñarlas. Incluso ¿no? Rediseña el paisaje, rediseña las ciudades, rediseña las instituciones. Y ahí la ingeniería industrial va a ser fundamental. Ustedes tienen que ayudarnos a experimentar nuevas formas de organización. Puede ser primero dentro de la empresa, dentro de ciertos sistemas productivos, pero eso ya lo saben hacer. Ahora, ¿cómo nos ayudan a generar sociedades más equitativas, sociedades más justas? Y yo sí creo que la perspectiva de la ingeniería industrial ahí, por ejemplo, en conjunto con el trabajo social, va a ser fundamental en los próximos años. Muchas gracias. Vale, muchas gracias a la doctora Brigitte por atender estas preguntas del auditorio. Este espacio, agradeciéndole a la doctora Brigitte, lo deseamos cerrar con el padre Juan Pablo, director de nuestro centro universitario, que tiene unas palabras de cierre para esta intervención. Nuevamente, doctora Brigitte, muchísimas gracias por este compartir. Espero volvernos a encontrar aquí en la ciudad de Buga o allá en Bogotá o en cualquier parte de Colombia. Teníamos preparado para usted un homenaje por su cumpleaños, hoy está de cumpleaños, pero entonces quiero pedirle a todo el auditorio que cantemos el cumpleaños a la doctora Brigitte. Muchas gracias, padre. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Cumpleaños Brigitte, cumpleaños feliz, que los cumplas feliz, que los vuelva a cumplir, que los sigas cumpliendo hasta el año 3000. Un aplauso a la doctora Brigitte. Padre, me emociona mucho, muchas gracias, muy lindos todos. Muy bien, doctora. Estaremos también haciéndole llegar pues las memorias de este congreso. También hemos tomado grabación de su conferencia que en su momento, una vez editada, se las podremos compartir a todo el auditorio. Un abrazo, feliz continuación, feliz cumpleaños. Muchos éxitos en el Congreso, padre, y a todos mis mejores deseos. Espero también verlos pronto.